Dios bendiga a todos mis amados hermanos, mañana, tarde o noche. Una vez más, trayendo una historia de amor bastante complicada que nos enseña en la Biblia acerca de las imperfecciones que tiene el hombre en sus decisiones y muchas veces repercute sobre nuestro futuro, consecuencias en el cual no medimos antes de tomar decisiones. Aquí vemos el caso de Jacob, que su nombre tiene un significado muy profundo, tramposo, engañoso, mentiroso. Podemos ver aquí que este hombre, desde muy temprana edad, de que estaba en el vientre de su madre, ya había una palabra profética que Dios había declarado por el vientre de su mamá cuando estaba embarazada. Dos hermanos, el cual se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Jacob era un hombre que se dedicaba a cocinar y a cosas así, y el otro se dedicaba a trabajo más duro. Dice la escritura que tenían por costumbre el pueblo judío, el pueblo hebreo, señala la Biblia, que siempre se le daba la bendición al primogénito, al primero que naciera. O sea, el caso del papá, esa es la costumbre que se oraba por el primogénito, el primero el mayor, para que usted me logre entender. Y notamos aquí que su hermano, llamado Jacob, que significa tramposo, engañador, usurpador, dice la escritura que se hizo pasar por su hermano, porque su papá ya era de edad y casi no veía. Entonces hizo una trampa, engañó a su padre mientras su hermano estaba cazando, estaba buscándole la comida para dársela a su papá, para que le diera la primogenitura, le diera pues la bendición. Esa era la costumbre que tenía el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Entonces, cuando se declaraba una palabra sobre sus hijos, o traía bendición. Entonces, vemos aquí que Esaú había hablado con su padre que iba a cazar, que él se dedicaba a eso, y que le iba a preparar una comida exquisita. Pero mientras salió a cazar para preparar la comida a su papá, dice la escritura que escuchó a Jacob y habló con su mamá. Entonces su mamá le dio una idea de que se vistiera así, se colocara piel de animales que le fueran velludos, se colocara cuero, o sea, se colocara la piel de un animal, de un animal que tuviera velludo, porque su hermano era bastante velludo y él era lampiño, no tenía vello. Entonces su papá, que ya estaba prácticamente ciego, iba a decir: si tú no eres Esaú, tú eres Jacob, le iba a decir. Entonces la mamá le dijo: no, ponte esto, un disfraz, me hago entender. Entonces cuando llegó donde estaba su papá, que ya estaba en la cama, pues allí, y no veía muy bien, no veía bien, ya había perdido la vista, pues su papá notó: ya llegaste tan rápido, porque su hermano le había dicho que iba a cazar para traerle un animal fresco y darle una comida bien exquisita a su papá para que le diera la bendición. Entonces vemos que su hermano hizo trampa, habló con su mamá y su mamá también se prestó alcahueta para esto. ¿Y qué hizo? Tomó el lugar de su hermano primogénito, el mayor, que era Saúl. Y cuando Jacob llegó, escuchó la voz de su hermano, del menor, no la voz del hermano mayor, sino que le dijo que se acercara y lo tocó. Y como era viudo, se había colocado un disfraz y se había puesto algo que aparentara que
que tuviera bello. Entonces el papá no hizo diferencia y declaró la palabra de bendición sobre Jacob. En pocas palabras, Jacob tomó la primogenitura de su hermano. Te vemos tremendo. Vemos algo en el cual luego vemos que, como dice Gálatas 6, 7 al 10, que todo lo que nosotros sembramos, recogemos, sea bueno o sea malo. El que siembra para bien, recoge para bien. El que siembra para mal, recoge para mal. Si usted se ha acostumbrado a engañar a personas, a echar mentiras, a jugar con los sentimientos de una persona, de un hombre o de una mujer, usted tarde o temprano eso lo va a pagar aquí mismo. Por eso nosotros debemos buscar la honestidad y la sinceridad. Y no estar jugando como hoy en día, que muchas personas pueden tener su pareja y tienen varias opciones al mismo tiempo. Si es su pareja, séale fiel a su pareja. O si no, déjelo. Porque es muy feo que usted esté engañando a la persona que está a su lado. Se supone que si es su pareja, debe usted serle leal. Y si no, pues, si no se entiende, pues, mejor hable con él y sea sincero. Yo le hablo desde con prioridad y con honestidad. Porque lo hablo con autoridad porque viví situaciones difíciles y esto me da a mí la autoridad para hablar en la parte del matrimonio. Cuando uno no se entiende con una persona, mejor soltar. Cuando uno ya realmente ve que las cosas no salen, pues ya soltemos. Y más cuando hay hijos. Esto es un caso muy complejo. En estos casos, pues yo recomiendo pues buscar la restauración y todo lo que pueda, pero si ya no se puede, pues no soltar. En vez de que usted vaya a ser infiel a su pareja, mejor suelte. Ese es mi consejo como hombre de Dios. Suelte, porque es muy feo que usted tenga su pareja y le esté engañando. Así vemos aquí en el caso de Jacob, que tomó la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces vemos aquí que cuando su papá declaró la bendición sobre su hermano, pues llegó Esaú y se dio cuenta. Y esto lo llenó de odio, hubo resentimiento. Y su hermano buscaba de matar a su hermano Esaú buscaba de matar a su hermano Jacob por haber tomado su lugar. Porque el que iba a recibir la bendición del Padre era, hablando del Padre terrenal, era Esaú, que era el mayor. Era lo que se hacía en aquel entonces. Y así era la forma en que tenían que hacerse las cosas. Entonces ya cuando Jacob se dio cuenta de que su hermano estaba buscando matarlo, se fue huyendo. Y llegó donde su tío Labán. Estando allá, yendo ya rumbo allá, se enamoró de una de las hijas de su tío, el cual se llamaba Raquel. Eran dos hermanas. Y para no contarle todo, es una historia muy larga, puede leerlo usted, Génesis 39, del 1 al 35, puede leer esa historia y todavía puede seguir leyendo más. Historia muy bonita, pero una historia muy complicada, porque nos enseña a nosotros lo que es realmente el amor. Y vemos aquí una historia de amor bastante difícil, complicada, donde existe el engaño, la trampa, existe lo que nosotros vemos en Gálatas 6, 7 al 10. Vemos que Jacob, que significa tramposo, llegó donde su tío se enamoró de su prima, llamada Raquel, y le dijo que como él estaba trabajando para su tío, pues su tío le dijo que le pidiera un salario, y él le dijo, bueno, yo lo que quiero realmente es mi prima, la menor. 7 años te voy a trabajar si tú me la das. Y llegaron a ese acuerdo y su tío le dijo, bueno, listo, está bien. Trabajó 7 años por el amor de Raquel, perdón, de Raquel, porque la amaba, le gustó la muchacha, y cuando hay verdadero amor, pues uno hace lo que realmente no está acostumbrado a hacer. De pronto uno
cuando uno ama a una mujer, cuando tú amas a una persona, usted realmente hace todo para estar con esa persona, porque la ama, porque hay un amor verdadero. Él se enamoró profundamente de su prima, llamada Raquel, la menor. Pero había una costumbre en el pueblo hebreo, que primero se tenía que casar primero la mayor y luego la menor. Entonces su tío, pues le dijo, cuando ya llegaron los 7 años que cumplió, él le dijo, bueno, ya yo cumplí los 7 años de trabajo por, por mi mujer, por Raquel, porque yo te dije a ti que yo quería, era Raquel. Bueno, y dijo, listo, está bien. Entonces, en ese festejo que le hizo su tío por el matrimonio, pues lo emborrachó y el hombre se acostó con ella, durmió con ella. Pero luego se levantó y se dio cuenta que no era la menor, sino la mayor. Y entonces le reclamó él, Jacob, a su tío, Labán. Oye, ¿cómo así tú me diste? Yo te dije a ti que era la menor, no la mayor. No, pero es que la costumbre judía, que tenemos que la primero tiene que casarse la mayor y luego la menor. Si tú quieres, trabaja otros 7 años más y yo te entrego a mi otra hija. Entonces, cuando se casó, primeramente con la mayor, llamada Lea, él tenía pues su tío le entregó una muchacha de servicio, para que usted me logre entender mejor. Se casó y bueno, tuvo hijo con ella. Después trabajó 7 años más por la menor también. Se casó con ella. O sea, se casó con dos hermanas. Tremendo. Pero ahí no, ahí apenas está empezando la historia. Es tremendo. Porque vemos aquí que después de haber estado con la mayor, se casó con la menor. O sea, dos hermanas. Entonces empezó la rivalidad porque Lea, Dios vio que Lea no encontraba el aprecio de su marido, porque Jacob amaba a Raquel, a la hermana menor. Entonces Dios le dio hijos a Lea. Entonces cuando ya vio Raquel que su hermana le daba hijos a su esposo Jacob, pues entonces tuvo una idea alocada y también muy tremendo. Aquí vemos el incesto, pero esto son cosas que Dios permite. Son cosas para que cuando inició la creación, Dios permitía todas estas cosas para que se multiplicara pues la genealogía. En aquel entonces se permitía eso. Por eso le digo, esto es una historia de amor muy difícil de contar, pero es así, lo dice la Biblia. O sea, muestra a Dios a través de la historia bíblica que muchos grandes hombres de Dios tuvieron errores, como usted y como yo. Abraham tuvo error, David tuvo error. Vemos aquí a Jacob y muchos hombres de Dios que están escritos y plasmados en las escrituras, en la sagrada palabra de Dios, ahí plasmados, hombres como usted y como yo que me está escuchando, mujeres como usted y como con la que me está escuchando, que tienen errores. Somos seres humanos y tenemos errores. Y una de las cosas que nos enseña ya, hablando del Nuevo Testamento, es ir a la oración para que Dios nos guíe en nuestras decisiones. Entonces uno siembra lo que siembra, uno recoge. Y eso estaba pasando con Jacob. Jacob se había acostumbrado a la trampa. Y vemos aquí que su tío lo engañó también con su mujer. Le entregó primero a la mayor y él quería a la menor. Tremendo. Y ahí no termina todo, porque luego que se casó, pues la primera le dio hijos a su esposo, en este caso Jacob, le dio hijos y se llenó de celo la hermana menor se llenó de celo y entonces tuvo la idea de entregarle también, porque también le entregó su papá, su tío le entregó, tío de Jacob, le entregó una sirvienta también, le entregó una muchacha de servicio, para que usted me entienda, no sirvienta, muchacha de servicio, una muchacha que trabajaba para ellos. Entonces le digo, bueno, acuéstate con mi, con mi muchacha de servicio, que ya esos hijos son míos,
pero no, obviamente ella no podía tener hijos porque Dios había permitido que su vientre no pudiera tener hijos. ¿Por qué? Porque la mayor, Dios le dio la bendición para que le diera hijos, pero la menor no. Entonces a aquella mujer se le vino la idea, como ella veía los hijos de Jacob con la mayor, pues se llenó de celo y hubo una rivalidad. Entonces vino la idea de que se acostara con la sirvienta. Entonces él le comentó la noche de servicio y Jacob también, ni corto ni perezoso, también hizo lo mismo. Se acostó con ella y tuvo hijos. Pero era para sacarse esa espinita que tenía con su hermana. Entonces hubo una rivalidad ahí tremenda. Entonces ya Raquel comenzó pues a tener hijos a través de sus muchachas de servicio y esto despertó más celo sobre Raquel y también hizo lo mismo. Total que fueron 12. Entonces vemos una rivalidad entre hermanas, una rivalidad en la parte amorosa, una rivalidad en los sentimientos. Vemos cómo su tío engañó a su sobrino y cómo, ¿por qué? Porque lo que uno hace mal, eso lo recoge aquí mismo, amado hermano. Entienda esto. Es una historia real que está en la Sagrada Escritura, mostrándonos a nosotros los seres humanos que tenemos imperfecciones en nuestras decisiones y que siempre que nosotros vayamos a tomar decisiones como estas, que son complejas, de casarnos, matrimonio, debemos tomarlo de la forma correcta, ir a la presencia de Dios y orar. Orar, Señor, mira, voy a tomar esta decisión para que tú me guíes, me dirijas mis pasos, me enseñes a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No quiero cometer estos errores de estos patriarcas que están en la Biblia, porque esto es un patriarca, de estos grandes hombres de Dios como Abraham, como David, grandes hombres de Dios que nos dan a nosotros un ejemplo para que nosotros cometamos los mismos errores. Entonces, todo está plasmado en la Sagrada Escritura y Dios lo permitió con el fin de enseñarnos a esta generación actual. Ya no se puede estar sin tener relaciones entre dos familias o de familiares, ¿no? Porque eso trae consecuencias, según la ciencia médica, todo eso. Los hijos vienen con problemas, ¿verdad? Eh, consecuencias, porque es que Dios ya cerró ese capítulo. Ya no se puede hacer esto. Eso fue en el principio, Dios permitió esto, Dios permitió todas estas cosas. Y vemos que hubo rivalidad entre estas dos hermanas, porque hubo celo, hubo en ese momento un problema grande. Desde el momento que Jacob comenzó con la inclinación a engañar, recibió también el engaño. Y esto trae una consecuencia. Usted puede leer toda esa historia. Usted puede leer toda esa historia. La historia es muy bonita y complicada porque nos da a nosotros a conocer todas las cosas. Después vemos que su tío también quiso después Jacob pues, quería cegarse la espina con su tío, con las ovejas. Bueno, eso usted lo puede leer en Génesis 39, 1 al 35. Cómo quería sacarse Jacob la espinita con su tío, porque lo había engañado. Y vemos cómo le hizo trampa para hacerse más adinerado, para tener más ganado, más ovejas que él. Bueno, toda esta historia es bastante larga, pero muy bonita. Nos muestra a nosotros, los seres humanos, la imperfección que nosotros tenemos como seres humanos en nuestras decisiones. Grandes patriarcas que están en la Biblia, hombres como usted y como yo, de carne y hueso, personas común y corriente, pero que se equivocaron y que nosotros no tenemos la autoridad para señalar a nadie. No tenemos, que lo único que puede señalar es Dios y Dios conoce nuestras imperfecciones. Entonces cuando nosotros ya venimos ahora a Cristo, debemos tomar las decisiones de una manera muy sabia, orar, pedirle a Dios, guíame Señor. Mira Señor, tengo tantas opciones. Un ejemplo, en el amor, estamos hablando del amor. Y no sé qué decir, mira, si a ti te gusta una persona y tú lo amas, pues inclínate hacia esa persona y ser leal. Pero tú tener varias opciones, eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces no sueltas a uno, no sueltas a los, te estás ilusionando a los demás y de pronto tu inclinación está hacia la persona que tú amas, el amor verdadero, como le pasó aquí a Jacob. Jacob amaba a Raquel, pero no amaba a Lea,
la menospreció y entonces Dios vio eso y por eso le dio hijo. Y mira la consecuencia que vino. Después, Jacob amaba tanto a Raquel que trabajó otros 7 años. O sea, fueron 14 años que trabajó Jacob por su amada Raquel. Porque primero lo engañaron. Y luego habló con su tío y le dijo, me engañaste, me hiciste esto. Y el tío, bueno, si tú quieres a la menor, porque es la costumbre que primero se entrega a la mayor. Se casa la primera y después, bueno, cásate, trabaja otros 7 años más y te entregó la menor y así. Jacob, Dios mío, el amor era tan grande que trabajó otros 7 años más por su amada Raquel. Entonces, cuando hay amor verdadero, tú estás dispuesto a dar todo. Porque realmente hay que entender que hay gente que no comprende de estas cosas. Pero cuando tú amas realmente a una mujer o a un hombre, tú estás dispuesto a lo que sea. ¿Por qué? Porque tú lo amas, tú lo quieres, tú amas a esa mujer, tú amas a ese hombre. Y aquí vemos la historia, una historia bastante complicada de la imperfección que tenemos nosotros a nosotros decidir, cuando muchas veces debemos saber que nuestras decisiones deben ir a Dios. Señor, guíame, dirígeme. Y si hay algunas opciones, suelta esas opciones, hagan 1000 pretendientes. ¿Por qué? Porque usted ama una sola persona. Y la Biblia enseña que uno en el Nuevo Testamento debe amar a una sola mujer y debe ser fiel a esa mujer. Así lo dice la Biblia en caso de nosotros los que conocemos la Escritura, de amar a una sola mujer, no de tener varias. Aquí vemos que Jacob estuvo con las dos hermanas, se casó con ella, luego se tuvo relaciones sexuales con la sirvienta, con la muchacha del servicio de cada una de ellas y tuvo hijos con ella. Igual esto lo vemos en la historia bíblica y vemos que todavía hay consecuencias de estas cosas que han pasado con Sara y Abraham, también fue lo mismo. Entonces podemos entender que hay cosas que repercuten en un futuro. Por ejemplo, ahí en Israel, ahora mismo actualmente hay una guerra entre los árabes y el pueblo israelita y son familias. Entonces todo esto viene de consecuencias de que nuestras malas decisiones. Debemos ir a Dios, aprender de estos grandes patriarcas, estos grandes hombres de Dios que tenían imperfecciones como usted y como yo, y que son un ejemplo que Dios nos ha dado para nosotros no cometer los mismos errores que ellos en cierto momento, hace muchos años atrás, cometieron. Entonces, esta es la reflexión de hoy. Tú aprende a amar de verdad, real, a ser sincero, honesto y hacer las cosas bien, para que luego tu genealogía no sufra las mismas consecuencias de lo que tú viviste. Tienes que aprender no ser cabezón o cabezona. Tienes que aprender de tus errores, no volverlos a cometer, porque eso trae sus consecuencias tarde o temprano. Hay muchas mujeres que les gusta jugar con los sentimientos de los hombres, para aquí, para allá. No se dan de cuenta que cuando tengan sus hijos, también va a haber mujeres que también van a jugar con los sentimientos de sus hijos y eso no le va a gustar. Igualmente el hombre. El hombre le gusta jugar con la mujer, con los sentimientos de las mujeres y no sabe que cuando tenga sus hijas también no le va a gustar que su hija, un hombre también juegue con los sentimientos de su hija. Entonces esto pasó aquí, eso pasó aquí. Lo vemos en la historia bíblica. Y debemos tener cuidado con esto, amado hermano, porque todo lo que tú siembras recoges, sea para bien o sea para mal. Recuerde que él habló su amigo y pastor Wilfer Zambrano. Shalom.